Bienvenidas a esta clase magistral que vamos a tener el día de hoy con un profesional altamente especializado, capacitado en el tema y a quien nos une, muy aparte de todo, una linda amistad que se ha ido forjando a través pues, del tiempo, de las diferentes oportunidades donde nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir enseñanza a través de su persona, el doctor Enrique Sarmiento Hurtado. Como le decía hace un momento, un gran amigo, un profesional que actualmente labora en la Universidad Mayor de San Marcos como profesor titular. Él es terapista ocupacional. Con él hemos tenido cursos muy interesantes de especialización en psicomotricidad, en terapia del lenguaje. Él es especialista en la parte de neurociencia y ha tenido la gentileza y, por supuesto, el desprendimiento de querernos apoyar y brindar esta clase tan importante como es el diseño universal para el aprendizaje. Queremos desde ya agradecerle profundamente este gesto y que estamos seguros que hoy día va a ser para ustedes también una noche de un gran aprendizaje. Él va, según lo que he podido revisar del contenido de la clase, inclusive del PPT que nos ha enviado, conocimientos muy interesantes para todas ustedes. Les agradezco el estar presentes en esta clase que estamos brindando el día de hoy y les damos pues desde ya al doctor Enrique Sarmiento la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Sarmiento. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Un placer. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. No estoy muy familiarizado con la tecnología y mi cámara creo está posterior a la mía. No sé cómo ponerla hacia adelante. Ya vendrá mi sobrina de repente a regalar. Miren, colegas, desde Huamanga quiero darle un fraternal abrazo y decirle que desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Medicina y la Facultad de Educación, y con el apoyo de Majo, nuestro consorcio educativo y la aprobación de nuestro querido Mauricio, quiero conversar esta noche con ustedes, quiero abrir un diálogo pedagógico para aumentar nuestros conocimientos, de modo tal de que tengamos tengamos un progreso en nuestras prácticas pedagógicas para todos los niños del Perú, especialmente de Ayacucho, para que mejoren su proceso de aprendizaje. Bien, entonces podemos comenzar Mauricio, también algunos profesores de Lima y de Andahuaylas han sido invitados, por favor, les permite su ingreso. Muchas Por gracias. supuesto, doctor. Disculpe Ok, que entonces, corte un minutito. ok, gracias. Solamente es Presentamos para nuestro agradecerles PPT. a todas las participantes, en especial, Ok, bueno, a la no ciudad de me- Ayacucho, a la ciudad de Huanta, a Cajamarca, a la ciudad de Chiclayo. Tenemos participantes de Huancavelica, de la Selva Brava de Pichari, de la linda ciudad de Chimbote. En Se fin, me hemos fue. tenido en esta oportunidad una convocatoria muy interesante Ya. con quien queremos compartir esta linda experiencia. Ahora sí lo dejo a cargo. Ahí estamos. ¿Se puede visualizar el PPT? Sí, doctor, sí, sí. ¿Se puede visualizar? Sí, Sí, Ok, yo no lo puedo visualizar.
Ok. Ahí ya me pueden ver, ¿verdad? ¿Ya se ve el PPT? El PPT ya está conectado, doctor. Ya Ok, está. correcto. ¿Y ahí me escuchan bien? Sí, Ok. Sí, doctor. Queridos, queridos colegas, cuando nosotros comenzamos a dar nuestra práctica pedagógica, nos vamos a encontrar con una diversidad de estudiantes. Y esta diversidad de estudiantes pueden aprender por el sentido de la visión y le llamamos estudiantes icónicos. Pueden aprender estos estudiantes al escuchar y le llamamos estudiantes ecoicos. También podemos escuchar, podemos tener estudiantes que pueden aprender haciendo y le llamamos estudiantes praxiológicos. ¿Qué es lo que sucede dentro de su cerebro? ¿Qué es lo que sucede dentro de los engramas neuronales? Bien, cada zona del cerebro tiene una estructura neurológica distinta. Cada zona del cerebro va a tener una manera de conectarse y de establecer una sinapsis. Entonces, necesitamos, es urgente que nosotros podamos diseñar nuestra metodología, establecer una didáctica, mejorar nuestros procesos de evaluación, la presentación del material pedagógico. Y entonces surge esa necesidad y los pedagogos inician una respuesta. Esta respuesta conjunta se le va a denominar DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje o del Aprendizaje. Bien, en la próxima diapositiva, vamos a ver la próxima diapositiva, Mauricio. Ajá. Decimos que hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006. ¿Y qué nos dice? Que todo el medio ambiente, todo entorno, inclusive los ambientes pedagógicos, inclusive los materiales pedagógicos, deben de servir para aquellos estudiantes que pudiesen aprender mejor escuchando, mejor viendo o mejor haciendo. Entonces, no solamente para estos niños de necesidades educativas especiales, sino también para los adultos mayores, sino también para aquellas personas con un desarrollo neuroatípico. Estamos pensando, queridos colegas, en los niños que presentan trastornos del espectro autista. Bien, en la próxima diapositiva, por favor, vemos el grupo de la Universidad de Harvard. Este grupo comenzó a cuestionarse de cómo era mejor presentar los materiales. Pero partieron de una premisa, y la premisa era cómo aprende el cerebro. ¿Cómo reconoce el cerebro los signos y símbolos, tanto lingüísticos, orales, como gráficos, o gestuales también? ¿De qué manera estas sensaciones se convierten en percepciones en donde hay una categorización, una clasificación, una sistematización de esas nociones? Y luego, ¿de qué manera los almacena? Y de qué manera los aplica para resolver los problemas cotidianos de la vida. Aquí vemos a los grandes pedagogos de la Universidad de Harvard.
Pero ¿en qué se basaron ellos? ¿Qué dice nuestro próximo diapositiva? ¿En quiénes se basaron? Piaget, Brunner, Vygotsky y Gardner. ¿Qué decía Piaget, queridos colegas? Que toda estimulación y todo aprendizaje se asimila, se acomoda y entra al conflicto pedagógico para el nuevo saber. Piaget estableció las etapas críticas del desarrollo neuropsicológico del niño. Y la primera etapa, de 0 a 2 años, era la etapa sensorio-motriz. ¿Cómo aprendía el niño? Viendo, tocando, escuchando. Luego venía un pensamiento concreto. El objeto existía si es que era visto, si es que era tocado, si es que era escuchado. Y después viene el pensamiento abstracto. Desaparece el objeto y ese objeto se convierte en un imago. Un imago es una imagen mental. O sea que el mundo exterior se convierte en un mundo interior pequeñísimo dentro del cerebro del niño. Entonces Piaget decía, toda experiencia, toda vivencia se convierte en conocimiento. Pero esto se va transformando en las diferentes etapas de desarrollo. Es por eso que se aprende haciendo, se aprende viendo, se aprende escuchando. Y luego viene Brunner, y Brunner plantea la parte de aprendizaje significativo, de aprendizaje por problemas, de categorizaciones, de ir de lo simple a lo complejo, de lo global a lo analítico, de lo familiar a lo desconocido, el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Entonces, Brunner nos enseña que las imágenes, que los sonidos, que los conceptos tienen que ser lo más real posible. No enseñarle al niño con dibujos, no enseñarle al niño con conceptos abstractos, con vivencias, y cuando ingresan 3 sentidos, decía Brunner, era lo mejor. Si el niño ve, escucha y toca, se conforma el concepto y el conjunto de conceptos se conforma como precepto. Precepto. Esas son las unidades de aprendizaje que va almacenando el cerebro del niño en cada experiencia que tiene en la vida. Viene el ruso Vygotsky y dice, caramba, el aprendizaje A es el básico y la continuidad del aprendizaje A es la experiencia B. Y la continuidad de la experiencia B, del aprendizaje B, es el aprendizaje C. Y ustedes recordarán, el niño primero aprende a sumar y después aprende a restar. Y después que aprende el aprendizaje A, que es el sumar, aprende el aprendizaje B o A2, que es multiplicar. No se podría multiplicar si el cerebro no sabe sumar. No se podría dividir si es que el cerebro no sabe restar. Y ustedes se preguntarán, ¿será posible que el cerebro del niño realice una potenciación sin saber multiplicar? ¿Será posible que el cerebro del niño multiplique sin saber sumar? Y entonces Vygotsky hablaba de zona de desarrollo proximal. Esta zona de desarrollo proximal, Z, D, P, era la que nosotros tenemos que emplear en cada sesión pedagógica. Preguntarle a nuestro niño, ¿qué saben? Y en base a ese saber previo,
ingresar el saber nuevo. Pero después viene el aporte de Gardner. Y Gardner dice, no, la inteligencia no solamente es una inteligencia abstracta, numérica, verbal. ¿Acaso un niño que domina su cuerpo, que tiene equilibrio, que puede saltar, trepar, hacer deportes, hacer gimnasia, no es inteligente? ¿No es acaso que su aparato vestibular está desarrollándose mejor? Un minutito, vamos a ver, de repente No se escucha. está ocurriendo alguna interferencia con la comunicación con el doctor. Un minuto. En unos minutitos, por favor. Decíamos, decíamos, un niño que puede tener una performance en deportes, en recreación, también no es inteligente. Y él dijo, esta inteligencia puede ser una inteligencia sinestésica, en donde el aparato vestibular es el que está dando sus mejores logros. Después vio un niño que pintaba, que manejaba el espacio, que manejaba los colores, y se cuestionaba y decía, este niño no debe tener una área del cerebro que tiene mejor performance que las otras áreas, no entiende los números, pero sí maneja los colores, maneja el espacio, la perspectiva. No tendrá una inteligencia artística, caramba, y también pensando en la historia de Mozart, de Chopin. ¿Cómo estos niños de 4, de 5, 6 años eran genios de la música? Y cómo los otros niños que no tenían muchas habilidades lingüísticas ni numéricas, pero tocaban instrumentos de oído, utilizaban sus neuronas espejo para poder copiar estos sonidos, estas frecuencias, estos timbres de los instrumentos musicales. Y no se planteó Gardner, ¿no tendrán estos niños una inteligencia musical? Y después vi unos niños que eran callados, introvertidos, que no les gustaba mucho jugar con los pares, pero que dominaban sus emociones, pero que comenzaban a tener un florecimiento personal, que se conocían muchísimo más que los otros niños. Y él se preguntó, ¿no será esto una inteligencia intrapersonal? ¿No será esta capacidad que tienen nuestros niños de reflexionar, de meditar, de valorar, de tomar decisiones adecuadas para el desempeño de su vida? ¿Será esta una inteligencia? Y observaron otros grupos de niños, este grupo CAS de la Universidad de Harvard, que eran niños, pero las campanitas del aula, amigueros, empáticos, apoyaban, escuchaban, aconsejaban,
a sus pares. Parecían adultos pequeños. Y Gardner se planteó, ¿no será esta una inteligencia interpersonal? Ellos ya no estarán desarrollando lo que se llama actualmente el concepto de empatía. Y entonces Gardner dijo, es posible, mucho mejor si lo planificamos, mucho mejor si organizamos el proceso educativo, abriendo el abanico de las múltiples inteligencias que tiene el niño. Entonces, cuando la inteligencia o el maestro se centra en el hemisferio izquierdo, que es el dominante en la mayoría de los niños que utilizan la mano derecha, estaban proveyendo de información, de data lingüística, numérica. Pero ¿qué del dominio del cuerpo? ¿Qué del dominio del color? ¿Qué del dominio de la perspectiva, del espacio? ¿Qué del dominio musical, instrumental? Entonces, a partir de Gardner se plantea el desarrollo, queridos colegas, del hemisferio derecho, que va a controlar todo el hemicuerpo izquierdo. Entonces, yo les recomiendo, no importa qué edad tengan sus estudiantes, siempre comiencen por determinar, por identificar la lateralidad que tienen los niños. Porque eso nos va a decir qué hemisferio es el dominante, qué hemisferio es el predominante y de qué manera se está enlazando, coordinando, consensuando con el hemisferio opuesto. Todos ustedes saben cómo hacer un test rápido de lateralidad. Contéstenme por el chat si lo saben y si hay alguno de ustedes que no lo domina. ¿Hay algunos colegas que no dominan? Profesor, en la parte de lateralidad, no, lo más simple, bueno, habla la profesora Olga Chávez. Lo más simple sería poner, por ejemplo, el lápiz en la parte media y el chico ya se verá con qué mano él decide, porque si lo ponemos al lado derecho, como que estamos forzando a que él coja de ese lado. En cambio, en la parte media es donde él va a discernir de acuerdo a su dominancia, si lo va a coger con la derecha o con la izquierda. O sea, es una de las cosas que se podría observar. Bien, colega. Entonces ahora rápidamente, en 3 minutos les voy a enseñar un test rápido de lateralidad. Lo primero que tienen que hacer ustedes es un cucurucho de papel, como si fuese un telescopio, ¿verdad? Y le van a decir a Juanito, mire ese árbol, mire ese cerro, mire ese edificio. Y él lo que va a acercar el cucurucho como si fuera un telescopio a un ojo. Al ojo que él acerca se le denomina dominancia visual. Entonces vamos a marcar en una tabla dominancia derecha, izquierda y abajo ponemos visual y marcamos una X, en mi caso, de mi ojo izquierdo. Entonces pongo X en el lado izquierdo. Después lo pongo a mi niño frente al aula, de espaldas a mí, y lo llamo por su nombre. Le digo, Enrique. Y entonces Enrique voltea. Y como en mi caso, yo estoy volteando sobre el lado izquierdo. Quiere decir que mi dominancia auditiva es el oído izquierdo. Pongo entonces dominancia auditiva izquierdo. Ya tengo dos X, visual y auditivo. Tercera prueba, le pongo una pelota o le pongo una escalera o le pongo un obstáculo y le digo, en el caso de la pelota, que patee y meta gol. Si utiliza la pierna izquierda, entonces voy a poner dominancia podálica. Acuérdense que podos significa pies. Entonces ponen X en dominancia podálica. Y finalmente, le dan un mazo de cartas, le dan fotos, le dan papeles, le pueden dar un juguete y
varios juguetes y le dice, reparte tus juguetes, reparte estas cartas a tus compañeros. Y él agarra todo el paquete y comienza a repartir. En mi caso, ¿cuál sería? La mano izquierda. Entonces pongo dominancia manual izquierda. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que todo mi hemisferio cerebral derecho es el hegemónico, el que tiene mayor jerarquía, el que determina las funciones ejecutivas, el que organiza los preceptos, el que sistematiza la data que va a ingresar a mi cerebro. ¿Ven? Fácil, no se toma ni 3 minutos para determinar esto. ¿Y qué podrían encontrar? Lo que se llama lateralidad cruzada, que dos de ellos marcan izquierdo y dos de ellos marcan derecho, y nosotros nos preguntaríamos, ¿mi niño es diestro o es zurdo? ¿Cómo podríamos resolver ese problema, queridos amigos? Lancen hipótesis. ¿Cómo podríamos resolver el problema si encontramos un niño con lateralidad cruzada? Dos al lado izquierdo y dos al lado derecho. ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué pensarían hacer ustedes? Yo volvería a hacer la prueba. Oye, te sale igual, dos izquierdo, dos derecho. No se puede, es imposible. Profesor, disculpe, sería en caso de que sea cruzada, entonces sería observar al niño, ¿no? Monitorearle siempre y cuando, porque los estudiantes siempre van a agarrar ¿no? con la mano izquierda o derecha, es con la primera mano que lo va a agarrar, ¿no? Si es izquierda, es derecha, y ahí se define. Correcto. Entonces yo le voy a enseñar una clave, por favor apúntela. La dominancia neurológica, la dominancia cerebral, tiene una jerarquía. Lo primero que va a mandar en la dominancia, en la lateralidad, es la dominancia auditiva. Si el niño tiene dominancia izquierda, esa es la que va a marcar. Si además la dominancia visual también es izquierda, las dos van a ser una potencia, van a sumarse, va a ser una sinergia para que el niño pueda lateralizarse hacia la izquierda. Y si utilizara la mano derecha y el pie derecho, ¿qué vamos a hacer nosotros como maestros? Comenzamos a fomentar, comenzamos a estimular el uso del pie izquierdo y el uso de la mano derecha, de modo tal que se patronice toda su lateralidad al lado izquierda. Lo izquierdizamos. ¿Y qué sucedería si encontramos a un niño con lateralidad, de una dominancia visual y auditiva derecha, utilizando la mano y el pie izquierdo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su conducta? Definitivamente lo van a derechizar. De esta manera convertimos toda su estructura neurológica de una manera sólida, estable, integrada. ¿Ya? Bien, entonces, Disculpe, así, una adelante. preguntita. A veces la dificultad, bueno, yo le digo porque yo soy zurda y ya también tengo un medio cruzada todo, ya hay cosas que hago a Yo la también soy derecha. zurdo. A veces nosotros lo hemos hecho, lo hacemos por imitación, el que veamos que, no, bueno, yo soy melliza, mi hermano era derecho y yo era zurda, bueno, yo soy zurda, ¿no? A veces lo hacemos por imitación o tal vez antiguamente como que nos forzaban, bueno, yo no estaba en esa situación, pero antiguamente como que forzaban que de todas maneras tenías que usar la derecha y encima que la carpeta era para el lado derecho, la guitarra para la derecha, cortar todo para el otro lado, entonces eso forzaba la situación que la persona
utilizar a la otra mano, a pesar que su dominancia tendría que ser la izquierda, ¿no? Así es, profesora Olga María. Y eso trajo muchas dificultades en la aparición del lenguaje, muchas dificultades en las praxias ideomotoras, trajo muchas dificultades en la gestión de las emociones. Por eso que el sistema neurológico es integrado. Si una parte no está consolidada, va a repercutir de una manera limitante, negativa, en las otras áreas. Entonces, por favor, el primer consejo que les doy a ustedes, queridas colegas, es determinar la lateralidad del niño y intentar fomentar que esta lateralidad vaya por lo menos 3 puntos de ellos a un solo lado, pero comenzando la auditiva, la visual y la podálica. Muy bien, entonces, continuando con las diapositivas, vamos a ver ahí, ¿qué es un diseño para todos? Es tener un desarrollo curricular de igualdad de oportunidades para el aprendizaje. El que no puede entender bien por la parte auditiva, le vamos a dar más material visual. El que no entiende bien por el material visual, le vamos a dar más material auditivo. El que no entiende por material auditivo ni visual, le vamos a dar por material concreto para hacer una praxis, para hacer una ejecución o actividades ejecutivas. Muy bien. En la próxima diapositiva, ¿qué notamos? ¿Qué vemos? Que el diseño universal o DUA va a tener un enfoque didáctico porque se va a apoyar en todas las teorías de aprendizaje, en todas las formas como se organiza la información, la data en el cerebro, cómo se sistematiza, cómo hay redes neuronales que son de columnas y cómo otras redes neuronales que tienen un solo espacio, otras que tienen 2 espacios y una que tienen 3 espacios. Igual que los planos que hay alrededor de nosotros. Ustedes fíjense, si están en un cuarto, tienen el piso, tienen la pared de enfrente y la pared lateral. Tienen 3 espacios. Las neuronas se van a comunicar primeramente en forma lineal, después bidimensional con 2 y después tridimensional con 3 columnas de neuronas. Para decirle una analogía, queridas colegas, cuando nosotros sumamos, las neuronas se van a sinapsar, se van a comunicar de una manera lineal. Cuando nosotros multiplicamos, las neuronas se van a comunicar de una manera bidimensional. Y cuando nosotros potenciamos, las neuronas se van a comunicar de una manera tridimensional. Entonces, esto cae lógicamente. ¿Qué vamos a enseñar primero? Lo simple. De ahí vamos a pasar a lo complejo y lo altamente complejo. ¿En qué nos fundamentamos, queridos colegas? En la neurociencia, en la psicología cognitiva, en las ciencias de la educación y la tecnología actualmente. Bien, ¿qué nos dice la próxima diapositiva? ¿No? Me gustaría que uno de los colegas me ayudara a leer esta diapositiva. Le invito a un compañero o una compañera que lea esta diapositiva, por favor. Adelante. A ver, voy a leerlo ya. Adelante. El cerebro es un órgano extraordinario. Funciona a través de la activación de numerosas y diversas redes de neuronas que se activan y se conectan para comunicarse. El aprendizaje es un mecanismo elemental de la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es la habilidad natural
de las neuronas de establecer comunicación para crear y fortalecer huellas en los senderos neuronales. En tus propias palabras, mi querida Olga, ¿qué has entendido? Bueno, el cerebro prácticamente maneja todo el universo de todas nuestras conexiones de todo tipo, pues musculares, Claro. neuronales y todo lo demás. ¿Eh? Si no hubiera ¿A poco? una conexión, tal vez ya no podríamos, digamos, comunicarnos por el habla o no podríamos mover nuestros músculos, o sea, es elemental, ¿no? Y Perfecto. Olga María, ponga en un papel 80.000 millones. Escribe en un papel 80.000 millones. Colega, todos pongan 80.000 millones. Es la cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro cuando recién nacemos. 80.000 millones. Ahora, de cada una de estas neuronas, de 80.000 neuronas, una y otra se pueden comunicar 10.000 veces. ¿Cuántos ceros tiene 10.000? 5 ceros. 5. Auméntele 5 ceros a los 80.000 millones. ¿Cuánto sería? Olga María, ¿cuánto sería? 80.000 millones con 5 ceros más. ¿Alguien de ustedes ya lo tiene? ¿Algún colega ya lo tiene? 8.000 millones. 8.000 billones, ¿no es cierto? Miles de millones. Esa es la cantidad, queridos colegas, de datos que puede almacenar nuestro cerebro. Y los neurocientíficos han determinado un algoritmo. Ese algoritmo dice que el niño desde que nace tiene que aprender todas las cosas que debe de aprender sin dormir cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, por 800 años. Si aprende en 800 años, puede conectar todas sus neuronas del cerebro. Fíjense la capacidad que tiene el cerebro para almacenar datos. Nosotros, como docentes, nosotros como neuropedagogos, nosotros como neurocientíficos, ¿qué es lo que hacemos con el cerebro de nuestro niño? Conectarlos, relacionarlos. Cada sinapsis, cada unión entre neurona y neurona, le denominamos cognito. Cognito o saber. Cognito o emoción. Cognito o un número. Pero no queda ahí la sinapsis de todo nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hace? Forma plantillas. Forma plantillas de tal manera de que cualquier dato, cualquier información, la puede analizar, la puede descifrar y la puede interpretar. Yo les invito a ustedes a escribir la letra A en un papel. La letra A en letra gótica, la letra A en letra de molde, la letra A en letra cursiva, la letra A en mayúscula, la letra A en minúscula. ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos diferentes tipos de A? Nuestro cerebro, ¿qué hace? Analiza el patrón, analiza la plantilla, ¿y qué es lo que hace?
No importa en qué forma hayamos escrito la A, la interpreta y dice que es el símbolo de A. Esa es la magia y el milagro que tiene nuestro cerebro. ¿Y qué dice el DUA? ¿Qué dice el Diseño Universal de Aprendizaje? Que ustedes tienen que presentar los materiales de diferentes formas. ¿Para qué? Para que el cerebro de los niños comiencen a confeccionar plantillas. Estas plantillas son necesarias para que él pueda aprender. Estas plantillas son necesarias para que él pueda fijar el conocimiento, interpretar cualquier tipo de signo. Bien, en la próxima diapositiva tenemos también un dato interesante. Es muy importante activar el conocimiento previo y si se logra activar alguna red neuronal que haya dejado huella, es mucho más probable que se fortalezca y se conecte la nueva información a la red neuronal ya existente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo su proceso de enseñanza y aprendizaje, ustedes tienen que comenzar. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué aprendimos ayer? ¿Qué es lo que saben ustedes? En realidad, ¿cuál es el saber previo? ¿Cuál es la base? Y sobre esta base, nosotros construimos el conocimiento nuevo. Al repetir el conocimiento nuevo por 7 veces y aplicarlo por 49 veces en la vida diaria de cada niño, esto pasa a la memoria de largo plazo y se convierte en un saber consolidado, en una inteligencia que le llamamos cristalizada, en un aprendizaje que ya queda a perpetuidad. Sobre ese conocimiento previo, confeccionamos otro conocimiento nuevo. Lo que Piaget le hablaba, asimilamos, acomodamos. Asimilamos, acomodamos, integramos. Asimilamos, acomodamos, integramos. Un consejo para todos ustedes. No comiencen con un conocimiento nuevo, con una actitud nueva, con un movimiento nuevo, si es que no regresamos al conocimiento previo, al movimiento previo, a la actitud previa. Bien, en la próxima diapositiva, ¿qué tenemos? El lóbulo frontal. El cerebro está dividido en varios sectores, en varias áreas que tienen una relación con los huesos del cráneo. En la frente tenemos el hueso frontal, por lo tanto la parte del cerebro que está detrás del hueso frontal se va a llamar lóbulo frontal. Arriba tenemos los huesos parietales, por lo tanto los lóbulos cerebrales debajo de los huesos parietales se van a llamar lóbulos parietales. A los costados, en las orejas, a la altura de las orejas, tenemos los huesos temporales. Por lo tanto, el lóbulo cerebral debajo de los huesos temporales se va a llamar lóbulo temporal. Y encima de la nuca tenemos el hueso occipital. Por lo tanto, el lóbulo cerebral que está debajo del hueso occipital se va a denominar lóbulo occipital. Y hay uno que está escondido que se llama la ínsula o la isla. ¿A qué se dedica el lóbulo frontal? ¿En qué está especializado el lóbulo frontal? Es el que domina los movimientos voluntarios. Es el que nos permite el razonamiento, la lógica, el pensamiento lógico-matemático. Es el que nos permite establecer alternativas de solución frente a un problema. Es el que nos permite almacenar los datos, la memoria. Es el que nos permite modular las emociones. Es el que domina los órganos del aparato fonatorio para poder tener el lenguaje oral. Es aquel que nos da la motivación y la activación para realizar
nuestras funciones ejecutivas. Estas son las grandes funciones del lóbulo frontal. ¿Y nosotros cómo lo vamos a estimular? ¿Cómo vamos a hacer que las neuronas que están en el lóbulo frontal comiencen a sinapsarse? Proveyéndole información lingüística, proveyéndole situaciones en las que las emociones sean distintas, proveyéndole datos para que sean almacenados en su memoria de largo plazo, planteándole dificultades, retos y desafíos, pero superables. Nunca cometan el error de poner problemas tan altos que el niño se frustre y al frustrarse el niño se siente muy mal y el sistema emocional se bloquea y el niño ya no puede pensar, ¿no es cierto? Y por último, todo aprendizaje, queridos colegas, tiene que estar unido con el movimiento. Imagínense ustedes que le quieren enseñar el número 3 al niño. ¿Cómo podrían utilizar ustedes el movimiento para que le enseñen el concepto de 3 al niño? A ver, denme un ejemplo. Palmadas, Muy bien, muy bien. ¿Otro? Con saltos, palmadas. Así, con muy bien, saltos. correcto. ¿Ustedes creen, queridos colegas, que el niño podría conocer el número 3 no solamente viéndolo? Otra vía sensorial puede el niño comprender y leer el número 3. ¿Usted cree Es que que es posible? tiene que aprender la parte, la relación gráfica, o el gráfico con grafo, ¿no? ¿Cómo le llaman esta parte de la escritura con cantidad, ¿no? Relacionar y, bueno, tener elementos como bloques o tapas, no necesariamente comprar, y en relación a eso saber uno qué cantidad es, y ese uno es el que lo puede introducir en una botella o una cajita, pero ya está interiorizado, digamos, la parte auditiva del sonido con la parte motora que puedan Muy trabajar y bien, relacionar. muy bien. Pero fíjense, ¿qué nos plantea el DUA? Nos plantea que hay una vía sensorial que también puede leer los números y que se está utilizando en el braille, en los niños que con baja visión o con ceguera. ¿Cuál es? La táctil. Táctil, muy bien. Entonces tú le puedes dibujar el número 3 en la espalda al niño, le puedes dibujar el número 3 en la palma de la mano, le puedes dibujar el número 3 en el antebrazo, le puedes dibujar el número 3 en el hombro. Entonces, fíjense, el cerebro cuando tiene una estimulación multisensorial, esto se enriquece a nivel del tálamo, que es un núcleo muy importante, y lo va a asociar, lo va a integrar y lo va a consolidar. Anoten en su cuaderno de apuntes el Profe, aprendizaje. Sí, adelante. profe, le digo una experiencia, ¿no? Nosotros, bueno, en mi trabajo nosotros hacemos también material didáctico y a veces los materiales didácticos, claro, se hacen para las personas con discapacidad. Y aunque no lo crean, bueno, no lo crean, yo supuestamente, estos materiales no solo sirven para ellos, sino para todos los alumnos que están en la clase, porque a veces decimos ya, a estudiantes con discapacidad, estudiantes que digamos que tienen problemas en la escritura, por ejemplo, o en la parte de numeración, y otros que, digamos, tienen una discapacidad temporal. Entonces, les sirve para todo, a veces maquetas, todo. Entonces, hay chicos que no solamente son visuales, sino tienen la información sensorial de todos los sentidos, le ayuda a comprender mucho más. Y a veces todo el mundo cree que solamente para los chicos con discapacidad, pero les sirve para todo el aula. Así es, Olga. Tú, sin querer queriendo, estás empleando el DUA ya desde siempre. Te felicito por eso. Bien, entonces no se olvide, el ingreso de la información al cerebro, cuando más canales sensoriales tiene, se integran mejor.
¿Y cuáles son estos 3 canales fundamentales? Yo diría 4 canales fundamentales. Todo aprendizaje tiene que ser por ingreso visual, por ingreso auditivo, por ingreso táctil y por ingreso vestibular, que es la parte del movimiento. Ustedes pídanle al niño que con su cuerpo dibujen el número 4, el número 5, el número 6, que ellos interioricen por la posición del cuerpo en el espacio la categoría numérica. Muy bien. La próxima diapositiva nos dice, a ver, el lóbulo parietal. Caramba, ¿qué nos dice el lóbulo parietal? Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. También se asocia a la manipulación de objetos, conocimiento numérico y del lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos estimular este lóbulo parietal y cuál es su función principal? Si el niño recibe información sensorial a través de la piel, él va a formar su yo corporal, o lo que le llamamos nosotros su esquema corporal. Cuando el niño toma conciencia de cuál es su cuerpo, lo puede dominar, lo puede controlar. Entonces, lo primero que debemos de hacer en esta práctica pedagógica y especializada, personalizada, es que el niño integre su esquema corporal, que sepa dónde está su cabeza, sus brazos, el tronco, las piernas, que haga movimientos analíticos, que mueva el hombro, el codo, la muñeca, los dedos, el pulgar, que mueva la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos del pie. Si el niño integra este yo corporal, si el niño integra, toma conciencia de su esquema corporal, ya tiene lo que los neurocientíficos le llamamos el yo corporal. Hagan 3 esferas en su papel. El núcleo central, la esfera central, es el yo corporal. Este yo corporal es básico para el desarrollo de toda la personalidad de nuestro niño. En el segundo círculo, rodeando al yo corporal, le vamos a poner el yo psíquico. Quiere decir que cuando el niño domina su cuerpo, puede él dinamizarlo, puede él generar emociones a partir de su cuerpo. Ustedes habrán visto que un niño que es nervioso a veces tartamudea, a veces se bloquea, a veces le sudan las manos, a veces le tiemblan las rodillas. Cuando no hay una confianza, una seguridad y una integridad corporal, el niño tiene una dificultad psicológica, una dificultad en su yo, en la formación de su yo psíquico. Cuando esta parte del cuerpo se dinamiza, el yo corporal se dinamiza, eso se llama el yo psíquico. Y encima, rodeando el yo psíquico, ¿qué ocurre? Cuando el niño ya se integra corporalmente, cuando se integra psicológicamente, cuando sabe quién es, cuando sabe gestionar sus emociones, puede irradiar al otro, a sus pares, a sus compañeros, a los otros niños, a los miembros de la familia, sus emociones, su corporeidad, sus sentimientos. Y a eso se llama el yo social. Ustedes se habrán encontrado con muchos niños que tienen pocas habilidades sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen pocas habilidades sociales? ¿A qué se debe? Porque no han gestionado sus emociones, porque su yo psíquico no está integrado. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no está integrado el yo psíquico? Porque no está integrado su cuerpo, porque no conocen, no tienen conciencia corporal. Entonces, queridos
Colegas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con nuestros niños según este enfoque de DUA? ¿Cómo debe ser nuestro abordaje pedagógico? Full movimiento, full integración corporal. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sé entonces que mi niño tiene integración corporal? ¿Cómo sé que mi niño tiene conciencia corporal? ¿Cómo sé que mi niño tiene esta, eh, este yo corporal? ¿Cómo podrían identificar cuál es su nivel de integración de yo corporal que tienen sus niños? ¿Cómo lo podrían evaluar? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿O ustedes practican algún test, alguna evaluación para conocer la integridad o la maduración del esquema corporal de sus niños? Antiguamente había un test, bueno, yo cuando estaba hace tiempo, que era de imagen corporal, donde se veía direccionalidad, lateralidad y en relación a su mismo cuerpo, en relación a los objetos, ¿no? Y siempre es bueno, como siempre digo, comenzar con nuestro propio cuerpo, porque a veces, digo de un ejemplo, si le voy a enseñar a abotonarse, a veces le doy una matriz, como hacen los terapistas, le doy un bastidor y ahí que haga el abotonar. Pero ahí está trabajando en relación a otra persona y no en lo que me interesa que él aprenda. Yo le digo porque he trabajado con discapacidad visual y me resultó más fácil ponerles la camisa a ellos y ellos con su misma camisa, en su mismo cuerpo, hacer ese trabajo. Yo primero con ayuda y después ellos solos, a que le dieran, como le digo, esos bastidores que hay como muestritas de subir el cierre, bajar el cierre, pero en relación a lo otro. Entonces a uno lo que le interesaba era que ellos busquen su independencia, pero en relación a lo que ellos se puedan buscar. Otra dificultad que he visto también, que siendo adultos hay personas que la lateralidad no la dominan, o sea, en el sentido de la lateralidad, digamos, en relación a la otra persona. Cuidado, tu derecha te vas a caer o te vas a tropezar y no era su derecha, era su izquierda. Entonces hay cosas que nosotros tendríamos que estar bien para enseñar bien también al estudiante, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Olga. Y ahora les voy a decir, copien este nombre, test de Goodenough. Goodenough. Good como de bueno y enough como suficiente. Este test de Goodenough, que ustedes lo pueden encontrar en el internet como el test del dibujo de la figura humana. Entonces ustedes le piden a sus niños que se dibujen ellos mismos, o que dibujen a papá, o que dibujen a mamá, o que dibujen a su hermanito. Entonces ellos lo que van a hacer es primero dibujar de repente una cabeza, de ahí van a sacar unos brazos, unas piernas, le pueden dibujar los ojos quizás. Entonces cada rasgo es un punto. Y todo lo que ellos dibujen, colegas, es lo que ellos tienen conciencia de su propio cuerpo. Todo detalle, todo trazo del dibujo que realicen los niños es aquello de lo que tienen conciencia. El dibujo de un niño de 2 años y medio es un renacuajo, una cabeza grande con 4 rayas así dispersas, y ellos saben que tiene su cabeza y que tiene brazos y piernas. A los 3 años ya dibujan cabeza y tronco con sus brazos y sus piernas. A los 3 años ya le dibujan cabeza, cuello, tronco, brazos, antebrazos y manos. Hay una correlación directa entre el detalle del dibujo del niño y la zona corporal o el segmento corporal de la cual ellos son conscientes. Entonces, fíjense, con el test de Goodenough, usted puede decir, este niño no tiene conciencia que tiene codos, ni muñecas, ni dedos. ¿Qué voy a hacer entonces como profesor? ¿Qué voy a hacer yo como maestro? Darle la mayor actividad posible de psicomotricidad
para que active los movimientos de codo, los movimientos de muñeca y los movimientos de dedos. Cuando ustedes lo realizan 3, 5, 7 sesiones de psicomotricidad sobre estos segmentos que no veíamos en el dibujo del niño, le vuelven a pedir que se dibuje el mismo. Y oh sorpresa, ¿qué van a encontrar? Que ya va a dibujar de una manera detallada brazo, antebrazo y mano. Y cuando ya ustedes manejen y hagan psicomotricidad o motricidad fina, la parte de embolillado, rasgado, rellenado, también va a ocurrir un milagro. Cuando le vuelvan a pedir al niño que dibuje su figura humana, ya le van a dibujar dedos y uñas de lo que es consciente. ¿Alguna pregunta hasta este momento, colegas? No, Seguimos profesor, avanzando. Ah, está claro lo adelante, que nos adelante. explica. No, está claro lo que nos explica. Está bien, Correcto. gracias. Avanzamos, avanzamos. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la corteza primaria de la audición del cerebro. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o hablar a alguien, esta región está tratando de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí. Es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos y también contribuye al equilibrio y regula las emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Ustedes recordarán, nosotros aparece primero el lenguaje comprensivo, después aparece el lenguaje expresivo. O sea, el niño entiende gestos y entiende los fonemas. ¿Cuál es la parte crítica de la aparición del lenguaje, queridos colegas? ¿Cómo se llama esta fase en la cual el cerebro dice, este voz humana, este sonido es significativo, este sonido es ruido, este es una onomatopeya, esto no tiene ningún mensaje? ¿Cómo se llama esa etapa? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo recuerda? Cuando el cerebro comienza a discriminar qué es voz humana, qué tiene significado, qué es este nombre, a qué se domina este objeto. Cuando te dicen ven, cuando te dicen dame, cuando dicen mamá. ¿Cómo se llama este proceso, este fenómeno milagroso del cerebro? Pongan en su hoja de notas. C. Si ya lo adivinan, si ya lo identifican, me lo dicen. C, O, N, C, I, E. Conciencia fonológica. Eso, muy bien. Conciencia fonológica. Ustedes lo primero que tienen que hacer es conciencia fonológica con sus niños. Comprensión. Y denle diversos sonidos. Pongan el sonido de una flauta con un verbo, el sonido de una guitarra con una acción, el sonido de una pandereta con un nombre. Esa discriminación, esa facilidad que va a tener el cerebro de discriminar y decir, esto significa algo y esto no significa, no tiene sentido, se denomina conciencia fonológica. De allí parte la maduración del lóbulo temporal, del lenguaje comprensivo. Para después, ¿qué ocurre en la siguiente etapa, en la siguiente evolución del cerebro en su lóbulo frontal, temporal? ¿Saben qué ocurre?
comienzan a funcionar las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas especializadas en recibir información y emitir una orden. Reciben información y emiten una orden. Son las neuronas con las cuales nosotros aprendemos el lenguaje oral. Son las neuronas espejo con las cuales nosotros aprendemos el lenguaje gestual. Las neuronas espejo son aquellas con las cuales nosotros aprendemos la conducta social. ¿Qué podríamos decir de las neuronas espejo? Que nosotros hacemos lo que vemos. Es como un espejo. Entonces yo le digo a los niños, por ejemplo, en psicomotricidad, que copien, ¿no es cierto? Pongan su mano como tengo yo mi mano. Entonces ellos van a ver que es el número 7, que hay 7 dedos. Ahora que pongan su mano de esta manera, que solamente hay 3 y el puño cerrado. ¿Qué va a hacer las neuronas espejo? Van a ver, van a decir, ¿qué es esta imagen? Y le van a mandar la información a los músculos del niño que está viendo para que pueda imitar y pueda repetir el gesto motor. Pero así como repite e imita el gesto motor, también puede emitir y repetir y copiar el gesto o el sonido. Entonces el niño cuando comienza la mamá a decirle, este es pan, pan, el niño está escuchando y comienza a recibir la información y él comienza a balbucear, comienza a vocalizar. Y el cerebro va acomodando el sonido y va diciendo, esto cómo se pronuncia, esto cómo se dice, esto cómo se puede repetir. Son las neuronas espejo las especializadas en copiar la información del exterior. Así aprendemos el lenguaje. ¿Ustedes saben silbar? ¿Algunos de ustedes saben silbar? La mayoría. A ver, repitan conmigo este sonido. Sus neuronas espejo han recibido la información y han hecho que la garganta, la campanilla, los labios, los dientes, la lengua, se pongan en tal posición que puedan copiar y, como un eco, repetir el sonido. Esas son las neuronas espejos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Todo aquello que ustedes quieran que el niño aprenda, ustedes tienen que hacerlo. Todo aquello que ustedes quieran que el niño logre, ustedes tienen que hacerlo. Ustedes son los referentes, ustedes son los paradigmas, ustedes son el ejemplo. Ustedes no van a decir, a ver, ponte a sumar. No, salta. No, escribe. No, rellena esto. A ver, dime de nuevo. No, ustedes tienen que ser el ejemplo, el inicio para despertar las neuronas espejo de sus niños. ¿Qué les parece esa idea? Excelente, bro. Muy bien. Entonces, copien en su libro. Muy bueno. Fomentar, estimular las neuronas espejo. ¿Por qué? Por imitación. Porque el aprendizaje, queridos colegas, es un aprendizaje social. Si no hay un tú, no se forma el yo. Ustedes son el tú del yo del alumno. Si ustedes no emiten, ustedes no irradian una conducta, el niño no lo va a aprender. Bien, ¿tenemos otra diapositiva? ¿Estaremos bien con la hora o seguimos un poquito más? Ya, ok. El lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales son el centro de nuestro sistema visual de la percepción. Reciben información visual de esta área, desde donde esta información va a otras zonas cerebrales
que se especializan en temas como la identificación de las palabras. Y aquí ocurre una segunda maravilla del cerebro. Todo lo que nosotros escuchamos, ¿cómo se llama, queridos colegas? Todos aquellos sonidos con significativos, ¿cómo se llaman? A ver, comienza con F, F, O, N. ¿Fonemas? Fonemas. Ya se formaron, ya se consolidaron, ya se integraron los fonemas. Ahora este fonema, hace 50.000 años, apareció en los símbolos en el ser humano. ¿Ustedes han visto algún arte rupestre? ¿Han visto los símbolos, las piedras labradas? Esos son los primeros indicios de la comunicación lingüística de una manera gráfica. Entonces, todos aquellos sonidos significativos comienzan a tener una impresión, un registro gráfico. Y este registro gráfico, este abecedario, estos símbolos lingüísticos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se denominan? G, R, A, F. Gramática. No, Ah, a ver, comienza. Grafemas, muy bien. Gráficos. Y entonces, lo que venía por el oído, por el lóbulo temporal, va a irradiar las neuronas y se van a conectar con el lóbulo occipital. Para lo que ellos escuchan, ven. Se forma la asociación entre el fonema y el grafema. Y eso ocurre entre los 4 y 5 años en que el cuerpo calloso que une hemisferio izquierdo con hemisferio derecho madura, se mieliniza, se conecta. Entonces la habilidad para escribir y para leer se da neurológicamente a partir de los 5 años cuando madura su cuerpo calloso, que es el que ustedes están viendo entre ambos hemisferios. ¿Cómo entonces nosotros vamos a proceder en nuestro desempeño pedagógico? Vamos a utilizar la metodología que se llama audiovisual. Audiovisual. Presentamos el fonema y presentamos el grafema. Presentamos el sonido y presentamos la imagen. De esa manera vamos a integrar, vamos a asociar, o lo que se llama también como integración sensorial, unir la parte del lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Pero ahí ocurre otra revolución cerebral. ¿Qué sucede? Lo que escuchamos y lo que vemos lo mandamos al lóbulo frontal. ¿Y de qué se encargaba el lóbulo frontal? ¿Recuerdan? ¿De qué se encargaba el lóbulo frontal? ¿De qué se encargaba el lóbulo frontal? Almacenar, Almacenar de razonar. memoria, sí, pero fíjense lo que estoy haciendo. Del M-O-V Movimientos. del movimiento. Entonces, queridos colegas, lo que escuchamos y lo que vemos y lo que leemos se convierte en un patrón de movimiento. ¿Y qué aparece en el niño? La capacidad para Moverse. sí, ¿qué para más? escribir. Para escribir.
Fíjense cómo se va ensamblando y cómo se van desarrollando las funciones en el cerebro del niño. Escucha, ve, escribe. Escucha, ve y escribe. ¿Cómo van a hacer ustedes su proceso pedagógico? Sonido, imagen, movimiento, acción. Sonido, imagen, movimiento y acción. ¿A qué edad tienen que hacer eso? ¿A partir de qué edad se puede hacer el aprestamiento para la lectoescritura? A partir de los 5 años, pues, ¿no? 5 años. ¿Cuándo haya madurado qué cosa? El cuerpo calloso. Esas fibras que unen hemisferio izquierdo con hemisferio derecho. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Avanzamos un poquito más? Profesor, ¿usted qué Sí, nos claro, adelante. explica sobre... Sí, profesor, disculpe. Nos explica, profesor, usted sobre ¿no? Que tenemos una parte del cerebro que se llama espejo. Y también he escuchado decir que esa parte también forma nuestras emociones, o sea, una persona está emocionada, ¿no? Presenta una alegría y esa parte del cerebro también refleja en nosotros, nos hace reflejar los sentimientos de una persona en nosotros, ¿no? Muy bien, profesora. Sí, a ese le vamos a denominar lo que estamos viendo en pantalla, sistema límbico. Fíjese, toda esa parte naranjada que nosotros le llamamos amígdala, que nosotros le llamamos bulbo olfatorio, lóbulo frontal, hipotálamo, tálamo, hipocampo, todo eso se va a referir a la parte del cerebro central, interna en el cerebro, que se va a ocupar de la percepción de las emociones, de la gestión de las emociones y de la expresión de las emociones. Fíjense, son 3 etapas distintas, fundamentales en el ser humano. Que el niño vea y determine qué emoción tiene la mamá, el papá, el hermano, el abuelito, el amigo. ¿Quién lee estas emociones? La lee la amígdala. Márquenla bien allí. Amígdala. No son las amígdalas de la garganta. Son las amígdalas cerebrales que están dentro del cerebro en el lóbulo temporal. Estas amígdalas son un grupo de neuronas interesantes. Anoten, por favor. Va a captar 3 cosas la amígdala cerebral de los niños. Los microgestos faciales, el lenguaje corporal y la prosodia. El niño va a captar a través de su amígdala cerebral, que es parte del sistema límbico, 3 cosas importantes en el otro. Sus microgestos faciales, su lenguaje corporal y su prosodia. ¿Qué significan microgestos faciales? Los microgestos faciales son cómo están nuestras cejas, cómo están nuestros labios, cómo está la línea entre la nariz y la boca. Entonces les invito a ustedes a poner cara sonrientes. ¿Cómo están sus gestos faciales cuando están sonrientes? Ahora pónganse tristes. ¿Cómo están sus rasgos faciales, sus microgestos faciales cuando están tristes? Caídos, las cejas caídas, las comisuras hacia abajo. ¿Cómo ahora pónganse con ira? ¿Cómo se levantan las cejas? Se adelgaza la nariz, se empequeñece la boca. Ahora pónganse como si estuvieran perdidos, como si no tuvieran conciencia de lo que les rodea. El niño
A partir de la segunda semana de vida, a través de su amígdala, puede saber si su mamá está contenta, está alegre, está triste, está angustiada, está con miedo o está con ira. No necesita decirle nada. Solamente por los microgestos faciales, la amígdala va a decir, mi mamá no me quiere, mi mamá sí me quiere, mi mamá sí me ama, mi mamá sí me protege, mi mamá no quiere que yo exista. Esa impronta, esa huella emocional que deja la mamá en los primeros 1000 días de vida del niño van a determinar su salud mental en toda su existencia. Si el niño no ha tenido apego, si el niño no ha tenido una protección, un holding, una madre buena, va a tener dificultades en su salud mental posteriores. Entonces, Diosito dirá, pero ¿cuántos niños de nosotros son desamparados? ¿Cuántos niños de nosotros, de nuestros niños están violentados? ¿Cuántos niños de nosotros han estado huérfanos, carentes de afecto? ¿Perderán su salud mental cuando crezcan? Y entonces Diosito dice, yo les voy a mandar una maestra, yo les voy a mandar un maestro que va a ser el padre bueno o la madre buena. Y va a ocurrir un milagro, queridos colegas, que se llama reparentalización. Pónganlo así en grandote, en rojo. Reparentalización. ¿Qué quiere decir? Relación parental entre padres e hijos. Ustedes van a ser los padres buenos que no han tenido en esos 1000 días sus niños desamparados, sus niños sin caricias, sus niños sin afecto. Y gracias a la plasticidad cerebral va a reacomodarse el sistema límbico, va a organizarse eso que estaba desarmado, desarticulado, empobrecido, oscuro, comienza a tomar forma, comienza a tener color. Y el niño comienza a sentir lo que es seguridad, confianza, va a aumentar su autoestima, estimulan su concepto de sí mismo, se van a sentir alegres, van a producir otras hormonas, la oxitocina, la dopamina, que lo va a hacer activos, proactivos, participativos. Ustedes tienen la oportunidad, queridos colegas, de mejorar la vida de muchos de nuestros niños y sobre todo los niños de nuestra comunidad, de nuestro Perú profundo. En sus manos está que los niños sean felices. Si un niño es feliz, si un niño es alegre, va a aprender todo, porque la amígdala va a decir, mi maestra, mi maestro es bueno, todo lo que me diga, todo lo que me enseñe va a ser para mi provecho. Entonces, fíjense, sus microgestos son importantes. Antes de entrar al proceso educativo, antes de entrar a la sesión pedagógica, mírense al espejo y fíjense cómo están de cara. Y si hay problemas personales y si hay problemas familiares, cuélguenlo detrás de la puerta. Ustedes no pueden entrar a un salón desilusionados, amargados, desesperanzados, angustiados, con conflicto. No, no, no. Porque eso los niños inmediatamente van a captar cuál es su estado emocional. Y van a decir, mi maestra no está bien. Y yo voy a cerrar mi cerebro porque algo no está bueno, algo está andando mal. Lo segundo que capta la amígdala es el lenguaje corporal. Si nosotros nos ponemos con los hombros para atrás, señalando al niño, castigándolo, desafiándolo, la amígdala va a captar ese lenguaje corporal y va a decir, mi profesora tiene una conducta agresiva, mi profesor tiene una conducta que no es buena.
yo no voy a permitir que nada de mi cerebro ingrese. La amígdala le dice, no, no le da luz verde. No, no, no. Tú ciérrate, vas a cubrirte, a protegerte para que no te agredan. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro lenguaje corporal? ¿Cómo va a ser nuestra actitud? Abierta, paternal, maternal, integradora, pacífica, con movimientos armoniosos, porque la amígdala de nuestro niño está percibiendo ese estado emocional de ustedes. Y por último, ¿qué capta la amígdala? Su tono de voz. A eso le llamamos prosodia. Entonces, un tono de voz frío, distante, monótono, la amígdala va a decir, no está bien mi profesora, no está bien mi profesor. Pero si ustedes le hablan de una manera cálida, cariñosa, amable, maternal, paternal, inmediatamente la amígdala va a dar luz verde para que ingrese todo el conocimiento al cerebro de los niños. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que nosotros, los maestros del Perú, no solamente debemos de tener calidad, ser científicos, ser neuropedagogos, tener buena didáctica, sino que tenemos que ser buenas personas. Tenemos que ser, colegas, buenas personas. Tenemos que tener calidad humana. Y en eso creo que la profesión de ser maestro es la que nos distingue. Que nosotros primero somos buenas personas y después somos buenos maestros. Bien, ¿qué más nos enseña el dúo? No sé si tenemos todavía tiempito. A ver, podemos adelantar la otra diapositiva. Ahí están las neuronas espejo de nuestro investigador Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma hace 15 años, 18 años, haciendo un experimento con los monos y haciendo un electroencefalograma y una resonancia, encontró estas neuronas especializadas, porque antes se pensaba que las neuronas solamente eran unas sensoriales que recibían, había una de asociación que conectaba con una neurona motora para hacer la ejecución. No, pero él determinó que en el área 5 y 7 del lóbulo parietal, ¿no es cierto? Hay un acúmulo de neuronas espejo que les permite el aprendizaje del lenguaje, de las praxias, de la socialización en el ser humano. Bien, adelante. En la próxima diapositiva. No se olviden, ustedes son un modelo de comportamiento, de conocimiento, de actitud y de valores en sus niños. Entonces, ¿qué nos plantea el DUA? El DUA nos dice, el cerebro se organiza por redes. El cerebro se organiza por sistemas. El cerebro se organiza por canales. ¿Cuáles son estos canales y cuáles son estas redes neuronales que permiten el aprendizaje, que permiten la maduración del sistema nervioso, que permiten que el cerebro evolucione? Son tres redes fundamentales que organiza el cerebro. Las redes de reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas. ¿Cuáles son las redes de reconocimiento? Todas aquellas que reciben información sensorial y que forman los preceptos. ¿Dónde están localizados? En la parte posterior del cerebro, donde está el área visual, donde está el área auditiva y donde está el área táctil. Recuerden, el cerebro aprende por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente. Estas redes de reconocimiento van a corresponder el qué del aprendizaje, cómo ustedes presentan el material. Están especializadas en percibir y significar, constituyen el principio de proporcionar
múltiples formas de presentación de la información. ¿Qué podríamos nosotros entonces sacar de provecho de esta red de reconocimiento? Presenten su material. ¿De qué manera? Gráfica. ¿De qué manera? Sonora. ¿De qué manera? Diversa. ¿De qué manera? De textura. Entonces usted puede hacer una A con plastilina para que se toque. Pueden hacer una A de color amarilla para que se vea. Y a la vez que el niño ve la A y toca la A con la plastilina, ustedes van a pronunciar el fonema A. Se está uniendo la red neuronal auditiva, visual y táctil. Por allí comienza el aprendizaje. La presentación multisensorial del dato, del conocimiento que ustedes quieran que adquiera, que integre el cerebro de su niño. Lo más bonito, lo más novedoso, lo más atractivo, nosotros le llamamos aula de enriquecida sensorialmente. Eso es lo que ustedes deben hacer, una aula enriquecida sensorialmente, en forma, en textura, ¿no es cierto? Y en sonido. Después que ha ingresado la información en el cerebro del niño, ¿qué hace el cerebro de él? Comienza a desarrollar lo que llamamos las redes estratégicas. ¿Qué quiere decir? El cómo del aprendizaje. Todo el lóbulo frontal se pone a trabajar. ¿Para qué? Dice, estas áreas están especializadas en planificar, ejecutar y monitorear las tareas motrices y mentales y está asociada al principio de proporcionar múltiples formas de expresión. Entonces, después que ustedes les han enseñado el material al niño, un mapa, un número, una operación matemática, un gráfico, un concepto, una célula, una figura geométrica, ¿qué van a hacer? Que el niño demuestre, exprese por diferentes canales lo que ha podido percibir, comprender e interpretar. Entonces, ¿qué le van a decir ustedes a su niño? Le han enseñado las partes de una planta, la raíz, el tallo, las hojas, la flor y los frutos. ¿Qué le van a pedir al niño? Que lo moldee con plastilina, podría ser. Buena, que lo haga. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir al niño? Que pinte con témpera, tal vez un dibujo. Que pinte. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir al niño? Que explique también podría ser. Que lo diga en su propia palabra. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir al niño? Que lo diga, que lo escriba, que lo dibuje y que lo moldee. Fíjense, ¿cuántas formas para expresar el conocimiento del niño? ¿Y cuántas formas le pedimos al niño que nos explique lo que ha aprendido? ¿Cuántas formas utilizamos nosotros para evaluar el aprendizaje del niño? Mediante el dibujo. Una nada más.
una. ¿Y por qué no utilizamos las otras formas que puede expresar el cerebro lo que ha aprendido? Eso es el DUA. Fomentar, estimular diferentes formas de expresiones o de saber el nivel de aprendizaje que ha tenido nuestro niño. Porque unos son más hábiles hablando, otros son más hábiles dibujando, otros son más hábiles moldeando. Recuerden, hay cerebros que son icoicos, icónicos y praxeológicos. Unos aprenden mejor escuchando, otros aprenden mejor viendo y otros aprenden mejor haciendo. De estas tres formas, colegas, ¿cuál creen ustedes que es el aprendizaje más eficiente, más eficaz? Las tres formas, maestro, doctor. ¿Pero cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? Haciendo, doctor. Muy bien. ¿Por qué? A ver, argumentame por qué haciendo. Porque las redes neuronales, para que el lóbulo frontal planifique, organice, sistematice lo aprendido, es mucho más de lo que puede dibujar y es mucho más de lo que puede decir. Digamos, van a necesitar 10.000 neuronas para decir lo que han aprendido. Van a utilizar 20.000 neuronas para dibujar lo que han aprendido. Pero van a utilizar 30.000 neuronas para hacer lo que han aprendido. Entonces, ¿cuál es lo más efectivo y cuál es lo más eficaz? Todo aprendizaje, queridos colegas, tiene que ser evaluado por desempeño, por ejecución, por acción. ¿Sí? Busquen ustedes formas de evaluación del aprendizaje del niño por desempeño, por ejecución, por rúbricas, por portafolios, por maquetas, por dioramas. Es mucho mejor, se va a la memoria de largo plazo que repitiendo de memoria o dibujando de memoria. Pero estas redes de reconocimiento y estas redes estratégicas, o sea, cómo se aprende y cómo se expresa lo aprendido, solo se van a activar si las redes afectivas se prenden. ¿Y cuáles son esas redes afectivas? La que acabamos de ver, que es el sistema límbico. Es el porqué del aprendizaje. ¿Por qué el niño está motivado para aprender? Estas redes afectivas están especializadas en asignar significados emocionales a las tareas y, por tanto, vinculadas a la motivación y al principio de proporcionar múltiples formas de implicancia para el aprendizaje. El gusto, la vocación, la iniciativa, la voluntad para que el niño aprenda, lo da la formación de las redes afectivas o lo que nosotros llamamos el sistema límbico, el que controla las emociones. Si ustedes le enseñan al niño compasión, si ustedes le enseñan al niño de una manera amorosa, de una manera positiva, con un clima emocional positivo, el niño va a aprender sus redes afectivas. ¿Y qué va a suceder? Le va a prestar atención a ustedes. ¿Y qué le va a prestar atención? A todo el material que ustedes le presenten. Entonces, ¿qué va a aprender? Las redes de reconocimiento. Va a organizar todo lo que ustedes le presenten. Va a escuchar, va a ver, va a sentir todo aquello que ustedes le presenten. Y después, ustedes van a observar el producto de ese aprendizaje. ¿Y cuál es el producto? La maqueta que ellos hagan, lo que construyan. Porque ese es el aprendizaje más significativo,
más eficiente. No repetir las cosas, no dibujar de memoria, sino construir. Recuerden, una dimensión es un nivel simple. 2 dimensiones es un nivel desarrollado, pero un nivel altamente funcional es tridimensional. El hacer es tridimensional. El dibujar es bidimensional. Y el hablar o el escribir es unidimensional. Eso es lo que nos enseña el DUA. Vayan primero ¿a dónde? A las redes afectivas. Motivación, iniciativa, clima emocional positivo, apertura en alerta del niño y después presenten los materiales de una manera enriquecida sensorialmente. Y luego pidan que los niños expresen lo aprendido del canal de la forma que ellos mejor dominen. Puede ser oral, puede ser escrita, puede ser por construcción. Si han entendido esta parte, caramba, me doy por satisfecho en esta conferencia. Díganme si alguno de ustedes no ha entendido, yo lo puedo repetir con mucho gusto. Sí se ha ¿Sí se ha comprendido, entendido? doctor. Buena. Entonces nosotros, queridos maestros del Perú, profundo, fíjense, esta es una imagen que se llama tractología. Se fue. ¿Me ves, Mauricio? Sí, Se doctor, fue lo la observo. imagen, doctor. Se Ya. fue la imagen, se le En mi escucha. pantalla se fue el PPT. No, ay, caramba. A ver, ponlo de nuevo. ¿Será el tiempo? No sé. No, solamente no le vemos, le escuchamos. Ah, ya. Entonces, dime si está la tractología ahí. Sí, Es un sí, cerebro con varias fibras. Ya. Esas sí. fibras son axones de las neuronas que conectan una área cerebral con otra. Una área cerebral con otra. Ustedes, queridos maestros, lo que van a hacer es conectar las neuronas del cerebro de su niño para que lo que escuche, lo que vea, lo que diga, lo que hable, lo que escriba y lo que construya se formen en un todo. Ustedes van a ser arquitectos del cerebro de su niño. Lo que ustedes van a hacer, que esas 80.000 millones de neuronas que tiene cada niño se conecten para que tengan un conocimiento, tengan una emoción, tengan un gesto motor. Bien, ¿qué más tengo? ¿Hay otra diapositiva ahí? ¿Van a pasarla? Dice Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA. Es un conjunto de principios ¿Ya? que tiene en Léelo, cuenta por favor. las Ya, ok. 3 redes neuronales que participan en el aprendizaje. Redes afectivas, redes de conocimiento, redes estratégicas. Correcto, correcto. Bien, entonces podemos concluir, queridos colegas, en que el DUA nos permite utilizar una nueva estrategia para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que podemos resaltar de este aporte del grupo de Harvard? Es que sin motivación no hay aprendizaje. Sin sorpresa no hay aprendizaje. Sin calidez humana no hay aprendizaje. Sin protección, sin brindar confianza, no hay aprendizaje. Segundo, si el material, la didáctica, el material didáctico que ustedes presentan es pobre, solo un color, solo 2 colores, solo un dibujo, no, presenten ustedes el material de manera multisensorial, que se vea, que se huela, que se toque, que se escuche.
de tal manera de que ingresen más canales al cerebro del niño. Y al ingresar más canales se va a unir el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, con el lóbulo temporal, con el lóbulo occipital, y se va a ver una integración sensorial. Y tercero, permitan que sus estudiantes expresen lo aprendido de todas las formas, oral, escrita, gráfica o de una manera de maquetas o dioramas o mapas mentales o cuadros sinópticos. De esta manera vamos a mejorar la información que le damos al cerebro de nuestros niños, vamos a optimizar la organización de las neuronas que tengan el cerebro de nuestro niño y van a permitir que los niños sean más auténticos en su manera de expresar su aprendizaje. Son estos conocimientos los que he querido impartir en esta conferencia y les doy muchas gracias por la atención recibida. Y quedará en el tintero muchas cosas, pero por favor, Mauricio, pásales todos el PPT a nuestros queridos colegas para que en algún momento podamos tener otra conferencia que con mucho gusto cuenten conmigo. Un abrazo grande. Un abrazo Le grande. estoy particularmente muy agradecido porque sé que usted ha hecho un gesto de desprendimiento hacia mi persona y en especial también a todas aquellas alumnas que aún lo recuerdan con mucho cariño y que algunas de ellas hoy también están presentes en la especialización de psicomotricidad y Claro, bueno, sí, posteriormente ya de manera virtual terapia y lenguaje. verdad. Pero hoy día, de verdad, permítanme felicitarlos, ha sido usted muy didáctico. Yo particularmente tenía plena confianza y ninguna duda con respecto a ello porque conozco su trabajo, su trayectoria. Las maestras que hoy día han participado, estoy seguro que para una próxima oportunidad, doctor, porque no espero que sea esta la última, convocarlo de repente a una conferencia ya concreta, con más espacio y tiempo para que usted pueda Presencial, ampliar. Mauricio, presencial, para compartir. Eh, me encantaría Claro. hacerlo presencial, pero también me gustaría que haya respuesta no participativa por parte de los docentes, porque eso es muy importante. A veces el esfuerzo que nosotros hacemos por hacer esta convocatoria es muy amplia. Y bueno, hoy por lo menos hemos tenido una respuesta importante y el curso es muy interesante, da para mucho más inclusive. Yo creo que siempre van a haber por ahí más consultas, más dudas y que ojalá en otro momento podamos cubrirlas. Por ello yo le manifiesto, ¿no?, la posibilidad de volver a trabajar en otro momento, doctor. Yo le Gracias, vuelvo a Mauricio. agradecer. Muchas gracias, Mauricio. Lo he hecho de todo corazón. Y he Yo sé que sí. visitado la tumba de José María Arguedas, el gran Amauta, y he reafirmado mi compromiso sanmarquino de trabajar por la niñez del Perú. Y ustedes son las personas que van a mejorar nuestra niñez. Mauricio, gracias por tu gestión y A adelante. usted, doctor. Causachun, Ayacucho, Causachun, profesores. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Un noches. abrazo grande, un abrazo grande. Muy bien, quiero aprovechar esta oportunidad para Gracias, comentarles a las buenas maestras, noches. Buenas noches. antes que se Estuvo retiren, excelente. Ujú. vamos a continuar con nuestro proceso de capacitación. Estamos programando este domingo 15 de octubre un curso para todas ustedes que quieran llevar el curso certificado de planificación de unidades y proyectos de aprendizaje, puedan acceder gratuitamente también al taller de evaluación final e informe de progreso del niño. Ahora que se viene la etapa de fin de año y que hay que preparar una serie de informes, este taller va a ser importantísimo para que ustedes puedan acceder, ya que será un taller práctico. Pero para poder acceder a él,
ustedes deben participar del curso Planificación de Unidades y Proyectos de Aprendizaje, que es nuestro curso certificado en este caso. Estaremos en contacto por sus WhatsApp personales, compartiéndoles el PPT y también, por supuesto, si lo desean, la grabación del tema. Muy Muchas bien, gracias. Muy buenas Mauricio, noches. eres muy gentil. Muchas gracias, Mauricio. Y Gracias, siempre buenas noches. con el cariño y la admiración de siempre, queridos profesores. Un abrazo grande, muy buenas noches. Gracias, doctor Enrique. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted. Bendiciones también para ustedes. Bendiciones. Los quiero mucho. Les quiero mucho. Muy buenas noches. Buenas noches desde Cajamarca. Cajamarca! Buena. Qué Sí, bueno, qué buenas bueno. noches, señor Mauricio. Buenas noches. Gracias por estar aquí presentes. Gracias. Gracias, Un gracias. placer tenerlos. Un Bendiciones. placer. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los quiero mucho. Un abrazo grande. Nos vemos. Muchas gracias, Muy buenas doctor, noches. y también igualmente al señor Mauricio. Muchas gracias. Ha Gracias, sido muy Miss. A usted, importante, muy con todo cariño. importante. Con todo cariño del doctor Gracias. Sarmiento para usted. Muy bien. Gracias, Miss Cristina. Un gusto tenerla. Con el cariño y la admiración de siempre, Mauricio, a tu disposición. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Un Ok, abrazo fuerte. gracias. Ok. Esperemos vernos pronto. Nos vamos a ver pronto. Gracias, gracias. Ok. Sí, claro que sí.